Republic Podcast. De antemano dando las gracias a todos los seguidores por el apoyo, por el amor, por el cariño en todas las plataformas digitales, en YouTube, Spotify, Apple Podcast, en los episodios que hemos hecho de compra versus alquiler, parte 1, parte 2, y los demás episodios han sido fenomenal. En el día de hoy tenemos una entrega formidable con una persona que le va a dar mucho de conocer en algo que pocas personas hablan, pero es de mayor interés. Sin antes, voy a introducir a mi amigo Alberto Fortunato. ¿Cómo tú estás, Alberto? Mi hermano Jason, ¿cómo tú estás? ¿Cómo te sientes? Yo estoy bien. Saludos y bienvenido a todos nuestros seguidores de Republic Podcast que han mostrado una fidelidad desde el día 1 hasta el momento. Síganse suscribiendo, comenten, me gustan y denos la sugerencia de los temas que también a ustedes les interesa que tratemos para seguir llevándole este tipo de contenido como lo es el del día de hoy. Jason, ¿qué tenemos? Mira, Alberto, sin antes, quiero darle las gracias a nuestro patrocinador, a Guzmán García Hijos, quien es que nos está patrocinando. Si está buscando alguna asesoría fiscal, financiera, su manejo de recursos humanos, puede contactarlos a ellos en la Plaza Amstar Business Local 404 en Bávaro, Punta Cana. Pueden preguntar por Arcadio y por Narciso y ellos le pueden dar el mejor servicio de financiero, recursos humanos y demás. Guzmán García Hijos, su mejor opción. Alberto, tenemos un banquete en el día de hoy. Ahora sí. Es grato para mí presentar a esta persona. Es un compañero de universidad que me dio la vida. Es una persona sumamente preparada y va a hablar de un tema que muchas personas no lo van a poder captar, en el sentido de que no van a creer que vamos a hablar de esto, porque poco se habla de esto y le vamos a sacar filo a esto. Tú sabes que nosotros como podcast en el sector de inmobiliario y de bienes raíces, tratamos de llevar todo tipo de tópicos que sean relacionados, ya sea de manera directa o indirectamente, pero creo que nunca no habíamos entrado a lo que es el área de la construcción. Así es. Porque en el tema del mundo inmobiliario uno tiene desarrollo, ventas, imágenes, estrategia, inversiones, marketing, diseños, pero creo que en el tema de la construcción y el diseño en sí per se como tal, creo que es la primera vez. Así es. Vamos a darle la bienvenida a Damisael, compadre, que está aquí visitándonos en Republic Podcast. Muchas gracias. Damisael, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Lo primero es que tú tienes que decirle a tu audiencia cuál es tu profesión y a qué tú te dedicas y cómo tú llegas hasta donde llegaste. Bueno, mi nombre es Damisael Batista. Soy arquitecto de profesión. Con mi compañero acá, Jason, recuerdo que nos conocimos jugando tenis allá en la UNP. Sí, jugando tenis. Jugando tenis. En nuestro primer año de carrera, ambos. Eso fue en los años 2013, 2014, por ahí. Sí, 2013, 2014. Bien atrás. Sí, sí. Nada, y somos egresados de la UNPU. Así que se llama, conocido. Bueno, en la calle le dicen UNFU. Sí, Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña. Sí. Así es. Somos egresados de allá desde el año 2017. Y a partir de ahí emprendimos nuestro proyecto de DAS Arquitectos. Estamos ubicados en la ciudad de Nagua. Y también hemos ido capacitando un poco más. Tenemos también una maestría en Project Management en ADEN International Business School. Y nada, estamos trabajando muchísimo en la construcción. Damisael, antes de seguir al próximo paso, la maestría que tú tienes, que tú elaboraste, o sea, que tú lograste, ¿a qué se dedica lo de Project Management y todo eso? Para que la gente, aplatanarlo un poquito bien. ¿Qué es eso? Bueno, el Project Management en español viene siendo dirección de proyectos. Okay. Esa maestría lo que se encarga es de gestionar, de comunicar, transmitir toda la organización de un proyecto. Desde su idea, su concepción, donde la cabeza del proyecto viene siendo el director. De ahí salen las ramas de gerente, de maestro constructor, ingenieros. Todo el engranaje de una construcción viene encabezado detrás de mí como cabeza de empresa y organizamos todo un proyecto hasta que se ejecute en su totalidad. Ok. ¿Y la segunda maestría que tú hiciste? No, es esa, solo esa. Ah, solamente esa. Sí, okay. Tenemos diplomados y una serie de cursos que nos apoyan en el conocimiento, pero todo para dar un mejor servicio. Tú sabes que hay una pregunta que es crucial definirla ahora, antes de que esta entrevista siga. ¿Qué hace un ingeniero y qué hace un arquitecto? ¿Cuál es la diferencia? Porque esos roles, para el público en general,
mayormente suelen confundirse. Sí. Y también, si es posible, cuál es el rol de un maestro constructor, para después de ahí nosotros poder seguir tejiendo el hilo del tema hacia donde queremos llegar contigo. Bueno, esos conceptos muchas personas lo unifican en un solo y nos llaman ingeniero a todos. Sí. Por ejemplo, ingeniero. Ya yo soy ingeniero igual. No me siento mal porque me lo digan, porque también es una profesión igual y al final trabajamos de la mano. El arquitecto necesita al ingeniero, el ingeniero del arquitecto. Trabajamos en conjunto, al igual que el maestro constructor y todos los demás obreros de la construcción. Bueno, en primer lugar, el arquitecto es el que se encarga de hacer la concepción del proyecto, de las ideas del proyecto, de generarlas, de debatir con el cliente. Toda la planificación del proyecto, en primer lugar, la ejecuta el arquitecto. Viene siendo la organización del proyecto donde se definen cada una de las partes que van a componer el proyecto. Entonces, el arquitecto también puede ejecutar una obra, al igual que el ingeniero. Pero ¿qué pasa? Vamos a decir que el ingeniero se encarga más de la parte de la ejecución y parte técnica. Aunque también hay una rama de la ingeniería, hay varias ramas de la ingeniería que se encargan de diseños. ¿Como cuáles? Por ejemplo, dentro del área de la construcción tenemos los ingenieros especialistas en estructuras. Estos ingenieros, luego de que los arquitectos tenemos los planos arquitectónicos listos, ellos forman parte del equipo y conciben cómo ese edificio, cómo esa propuesta se va a sostener. Vamos a decir que si el arquitecto forma el cuerpo, cada una de sus partes, entonces el ingeniero estructuralista, en este caso, ese ingeniero diseña los huesos del cuerpo para que se pueda sostener, para que cada una de esas partes que se han concebido en primer lugar puedan llevarse a la realidad. Al igual que la parte de la ingeniería, que también diseña las partes de los mecanismos como eléctricos, esos sistemas eléctricos, sistemas sanitarios, sistemas electromecánicos, sistemas de la domótica, paneles solares, todas esas partes las trabajan los ingenieros al compás con los arquitectos. Okay. Bien, entonces, en la parte de la ejecución de la obra, ambos tenemos participación. Sí. Si ambos participamos en un proyecto, tanto el ingeniero civil, como su nombre lo dice, civil, está más orientado en primer lugar a las obras civiles, llámese presas, carreteras, cortes de tierra. Eso es un primer lugar. Pero también están capacitados y tienen toda la facultad de construir construcciones para las viviendas, edificaciones. Pero ¿qué pasa? Cuando estamos los dos juntos en una obra, el arquitecto, porque es el que ha concebido el proyecto, conoce esos puntos estéticos, la parte que quiere mostrar el proyecto. Exacto, la parte, vamos a decir, bella. La parte bella del proyecto. Bella. Entonces, junto el arquitecto con el ingeniero, se encarga de que esa belleza se construya, pero no deje de ser bella. Uh-huh. Entonces, ahí viene el juego de los dos. El arquitecto siempre va a velar por sus detalles, por lo que quiere que el espacio, que se percibe en el espacio, las sensaciones que quiere que represente el espacio. Y el ingeniero, a su vez, va a estar más dedicado a la parte estructural. A la vez van armando el muñeco para que la parte funcional y la parte estética funcionen. Una armonía. Que tenga armonía entre ellas. Al final, ambos podemos construir cualquier tipo de construcciones porque ambos participamos de igual manera. Pero, vamos a decir, ellos están más entrenados en la parte técnica de la ejecución de la obra y nosotros más orientados a la parte del diseño. Ok. ¿Verdad? Pero al lado de los dos juntos formamos un equipo de construcción. Ok. Orientándonos en este caso solamente al ingeniero civil y al arquitecto. Entonces, falta el maestro constructor que entonces, la gente no entiende. Entonces, ese maestro constructor, vamos a llamarle, es ese personaje, puede ser empírico en algunas ocasiones, o ese personaje que tiene conocimiento de la construcción y puede tomar diversas clases que lo pueden otorgar, como por ejemplo en el caso de obras públicas, que da cursos para otorgarte un diploma como maestro constructor. Esa persona sabe leer los planos, sabe dirigir un equipo, tiene un equipo, conoce de todos los procesos de la construcción, desde la carpintería, albañilería, de la electricidad. Es una persona que ya tiene conocimiento amplio en la construcción, tiene en primer lugar un equipo, probablemente también tiene mucho dominio de la carpintería, y esa persona ha conformado un equipo. Entonces, nosotros como constructores lo solicitamos porque ya ellos tienen un equipo creado y lo solicitamos por partidas. Puede ser en una obra que lo cogemos por una obra, por ejemplo, una casa que es algo pequeño y lo solicitamos para el tema de la albañilería, carpintería y luego venga un plomero o electricista y ambos
armen una casa. Pero cuando son proyectos más grandes, se puede tener un maestro de obra de carpintería, un maestro de obra de albañilería, Ok. que, vamos a decir, se subdividen en áreas de la misma construcción. Ok. David, Isabel, una pregunta. ¿Qué te llevó a ti a estudiar arquitectura, a elaborar esto? O sea, ¿por qué te llevó esa pasión? ¿Qué te apasionó de esto? Bueno, desde muy pequeño siempre he dicho que he tenido dos pasiones. Que en primer lugar, siempre he jugado al béisbol. ¿Cómo? De pelotero. ¿Y qué Bien. pasó? Bueno, yo no sé si tú recuerdas quizá cuando empezamos a jugar tenis, como mencionaba, la primera pelota que le di fueron un jonrón en la cancha de tenis. Sí, es verdad, es verdad. Cuando él le daba a la pelota, él la sacaba y por eso, muchacho, pero no es pelota, es de tenis. Sí, entonces, pero las condiciones no se dieron, sí estuvimos cerca, estuvimos en varias academias y todo eso, pero desde bien pequeño también me atraía la arquitectura. Y por eso decía, como la pelota es con tiempo, decía entonces, bueno, papi, quiero ser primero pelotero porque la firma es con poca edad. Si no se puede pelotero, voy a ser arquitecto. Tú tenías dos opciones. Dos opciones, siempre desde muy pequeño. Gracias a Dios, porque hay mucha gente que se frustra. Sí. Entonces, como desde muy pequeño me gustaba la arquitectura, empezaba desde los 7, 8 años, tengo recuerdo ya que ya comenzaba a dibujar casas. Papi siempre tenía el deseo de hacer la casa de la familia y yo todos los días empezaba la casa de la familia. En ese tiempo había un programa que todavía existe, se llama Archicad, que es uno de los más famosos para el modelado en BIM. En ese tiempo yo solo podía descargar el programa en demo. O sea que si tú descargas un programa en demo no puedes guardar. No eres un demo. Y ya si tú lo querías, tenías que comprarlo y todo Correcto. eso. En ese tiempo yo recuerdo que tenía que... Yo todos los días armaba la casa de mi familia, pero cuando ya apagaba la computadora se peleó. Al otro día había que Habría que empezar de nuevo. otra vez de nuevo. Y también en el juego de los Sims, no sé si usted Sí, claro. Claro. Era amante Claro. full de los Sims. Y ese tipo de cosas me fueron llevando a querer más, a querer ser arquitecto. También había un arquitecto vecino y también un ingeniero. Y a ambos yo siempre les pedía planos viejos que me lo prestaran y yo lo calcaba. Para yo hacer las elevaciones, los planos. Yo lo calcaba en un papel para ver cómo ellos trabajaban y también lo hacía. Después descargué el programa de SketchUp que conocí y ahí comenzaba a hacer formas. Y como no se dio lo de la pelota por lesiones, entonces desde que la lesión no me dejó dije, papi, vámonos para la universidad. Bueno, luego de que tomé la decisión de entrar a la universidad, que fue la segunda ocasión que entré a la universidad porque al salir del colegio, la UNPUM me dio media beca a los 16 años. Pero ahí mismo me aceptaron en la Academia de Béisbol aquí en Santo Domingo. Y rechacé la beca de la UNFO. Luego de que me habían dado un tour por la facultad. Qué difícil Que ya yo estaba... decisión. ¿Decidido? No, ya yo iba a seleccionar las materias. Entonces rechacé la beca. Eso fue en el año 2011. Y entonces preferí venir a jugar pelota. Lo intenté aquí, luego en San Pedro. Al lesionarme en San Pedro, entonces retorné en el año 2013, que ahí fue luego que te conocí. Sí. Entonces ahí me dieron la media beca de nuevo. Que señores, yo no sé por qué todo el sueño de alguien que quiere ser pelotero termina en una lesión. O sea, no puede ser que mira, me dio un dolor de cabeza, me pasó esto. O sea, siempre me lesioné un brazo, un hombro, la espalda, Es un que pie. ese es el punto crucial No, de, lo que de pasa ese es que deporte. la pelota se ve muy sencilla. Quien la ve de afuera dice, ¿por qué deporte más aburrido? Eso igual que el golf. Todos Pero dicen que el golf es lo que lo pasa más es fácil. que la pelota tiene muchas lesiones y es porque al ser un deporte Muy es físico. tranquilo, usted lo ve tranquilo, pero cuando tú tienes que hacer un movimiento, lo tienes que hacer desde la nada a muy brusco. Por ejemplo, tengo media hora sin tirar una pelota porque estoy, por ejemplo, aparando y en ese momento batean por mi lado. La paro, pero tengo que tirar muy duro para hacerle agua al corredor. Entonces, al tirar muy duro, mi brazo tiene rato que no está caliente. Entonces, al no estar caliente, tú tienes un movimiento muy duro y te puede lesionar con facilidad. Por eso que antes de continuar, por eso que mi suegro, que trabaja para los Toros del Este, él me dijo, la preparación antes del juego, el estiramiento y todo eso es Eso es crucial. vital. O sea, Claro. por eso él veía mucha gente que juega en el estadio que van más temprano de lo que le indican para por lo menos tirar mucha pelota. Pero no Él solo en ese deporte, en todos los deportes. Incluso él tuvo una vez con Manny Ramírez que él le preguntó, Manny, ¿por qué tú llegas tan temprano? Y él le dice, porque a mí me pagan para esto. O sea, él iba temprano, aunque sea a batear mucho, porque decía que era más difícil antes de la preparación que el juego. Que el juego. Porque el juego es unas horas, pero la preparación antes es muy importante para ellos
poder estar en óptimas condiciones. Por Hago ejemplo, esta breve pausa comercial para sugerirle que si usted anda buscando alguna asesoría fiscal, financiera, de contabilidad o manejo de recursos humanos, la gente de Guzmán García Hijos y EZRRHH son tu mejor opción. Están ubicados en la Plaza Amstar Business en el local 404 en Bávaro, Punta Cana. Si va de parte de Republic Real Estate y Republic Podcast, ellos te harán un descuento. ¿Estás buscando un lugar para una conferencia o para eventos de tu equipo? Tu Workspace es tu opción. También tenemos planes para personas independientes, $10 al día, más ITEVIS. Y ahora mismo tenemos un especial de $15 para salones pequeños, más ITEVIS, y el 25% en oferta. Si vas de parte de Republic Real Estate, en el salón grande quedaría en $41 más ITEVIS. Tu Workspace, tu mejor opción. por ejemplo, si ves el básquetbol, tú siempre estás en movimiento. Si ves el fútbol, siempre estás en movimiento. Sí. Tus músculos se te encuentran calientes. Pero en béisbol, no, fíjate que el pitcher, cuando viene un pitcher del bullpen, viene y primero caliente y después entra al juego. Hermano, wow, todo de verdad que uno siempre vive aprendiendo algo nuevo, ¿verdad? Ok, la pelota no da resultado, entras a la UMPU, te gradúas en la UMPU. ¿Qué área de la arquitectura? Porque tengo entendido que la misma tiene muchas especialidades, ¿no? Como cualquier otra profesión. ¿En qué área mayormente tú decides enfocarte, centrarte, o todavía tú estás en un plano un poco más abierto y tal vez con el tiempo empiezas a definir en qué área te quieres enfocar? ¿Cuáles son las áreas también en el país, por la localidad en la que nos encontramos, que mejor práctica se le puede hacer a la arquitectura? Bueno, acá... Excelente pregunta. Sí. Por ejemplo, acá en nuestro país, desde que inicié la carrera, aquí sabemos todos que estamos unos años detrás de la tecnología. Sí, claro. Sí, ¿Verdad? claro. Por lo que no estamos en la punta. Sí. Entonces, por eso tú ves que aquí hay tanta influencia de arquitectura del exterior. Sí. Entonces, al final, cuando entré a la carrera, para responderte la primera parte, siempre me concebí más al área de la construcción, de las cosas tangibles. Porque la arquitectura tiene muchas especificaciones. Arquitectura conceptual, arquitectura que es más el punto del diseño en sí. Pero yo quería hacer una arquitectura, vamos a decirle en términos coloquial, aterrizada. Que funcione, que se pueda construir. No algunos proyectos que a veces pasan en la academia, que son unos proyectos tan grandes, que son hasta intangibles. Para nosotros cuando salimos de la universidad, que pasamos toda la carrera diseñando hospitales, cárceles, proyectos grandes, y cuando salimos como yo digo, a remodelar un baño. Entonces, cuando sales a remodelar un baño, tú dices, pero yo solo he hecho cosas grandes, y cuando te encuentras con los espacios tan pequeños, no sabes cómo trabajar los espacios tan pequeños. Entonces, siempre en la carrera me destaqué por irme a la parte como a lo que tiene fundamento, a la cosa técnica, esencial. a lo esencial. Hubo un arquitecto, profesor, que falleció hace como un año atrás, que él me decía, Misael, si te quiere que te vaya bien en la carrera, olvídate de todos estos dibujitos, de estas cosas conceptuales, de esta gente que están en el aire. Vete a la construcción. A lo tangible. Vete, aprende a pegar blog, aprende cómo se mide, aprende a las cosas de la construcción. Lo tangible, lo que es la realidad. Lo que es la realidad, el día a A día. veces hacemos una arquitectura que tú ves y dices, pero en este país, con los recursos que tenemos, no hay presupuesto para ese tipo de Di que proyectos. Torre Yenga y cosas así. Hay cosas hermosas, pero hay que irse Hay que irse a la realidad. Damisael, ahora tú me acabas de abrir un abanico de dudas, diría yo, de inquietudes. Porque tú hablas de que cuando los estudiantes de arquitectura salen egresados de la facultad de arquitectura, salen muy conceptualizados. Ideas que tú... Torre Yenga. Futurísticas. A veces tú no sientes que quedan como, vamos a decirlo así, un poco en lo subreal. Yo le digo que estamos saliendo crudos. Muy crudos. Porque tampoco quiero ser, eso. y perdóname que te interrumpa, tampoco quiero ser un poco esperanzador, porque tenemos ciudades, y ahí, por eso te hacía la pregunta ahorita de cuáles son los tipos de arquitectura adaptables para el ecosistema, el país, el clima donde estamos. Pero hemos visto
megaproyectos en Dubái, en Omán, en Arabia Saudita, en medio del desierto, que tú dices, eso son cosas imposibles y se hacen. Entonces, ¿cómo se encuentra ese equilibrio entre con lo que yo salgo, con lo que es la realidad aquí en el país? La primera parte de tu pregunta, vamos a decir, cuando salimos de la universidad, dije hace un momento que salimos crudos. ¿Qué es lo que pasa casi en toda la carrera? Salimos un poco crudos. Y es porque a veces nos enfocamos en la academia. Recordemos que la academia solamente es una parte base. Base para tú, de ahí en adelante. Conocimiento, Tu vamos a conocimiento decir, básico, general de lo que es la carrera. Por eso dije que salimos teoría, crudos. vamos a decir. Y Pero, un poco de práctica. Entonces, un poquito de práctica. Pero cuando salimos a la realidad, a veces decimos, pero esto no fue lo que me enseñaron. Pero sí fue lo que te enseñaron. Lo que pasa es que te lo dieron desde un mundo un poco más, una perspectiva más amplia. Dimensionada. Y ahora tú te vas a la parte específica. Por ejemplo, cuando estamos en una academia, a veces diseñamos proyectos muy grandes. Pero como te decía ahorita... Una casa. Casi nunca en la academia diseñas una casa. Pero cuando sales a la calle, lo más que ves son viviendas pequeñas, remodelaciones. Porque los proyectos grandes, como su nombre lo dice, van para los profesionales ya de grande experiencia, de mucha experiencia. Entonces, los que salimos de la universidad, a veces salimos tan crudos que ni siquiera sabemos tomar una cinta métrica. Entonces, ahí yo entiendo que debemos reforzar en la academia, de darle un poco más, una pasantía en el campo. Ok. Para que sepamos cuáles son los materiales que tenemos acá, que podemos trabajar, que lo tenemos tan a la mano. Porque a veces salimos de la academia con una idea de que yo voy a hacer un material con titanio. Aquí no existe el titanio todavía. Aquí no hay presupuesto para eso. Entonces, aquí tú vas a trabajar con plow, varilla y cemento. Entonces, cuando salimos a veces al campo, a veces yo mismo que a veces quiero reclutar a unos arquitectos recién egresados para darle la oportunidad y al final, por supuesto, me beneficio de esa parte, pero también ellos se nutren y aprenden. Pero no están sabiendo mucha parte técnica de la construcción. Por eso, gracias a Dios que a mí me lo recomendaron en la carrera y yo sí tuve experiencia en la parte de la construcción, porque yo iba de gratis a supervisar obras. Yo me metí en las construcciones durante la carrera, aprendí mucho y eso me ayudó bastante a fundamentar mis diseños en la carrera. Entonces, cuando vamos a la construcción, a lo real, yo tomo práctica en la construcción. Porque cuando sales de la parte a la realidad, necesitamos saber qué tenemos a la mano. Entonces, te comentaba, cuando salimos a proponer ideas, pensamos que, como ves en las redes, ves de otro tipo de material, pero para nuestro presupuesto a veces son muy limitados. Recordemos que en nuestra sociedad somos de escasos recursos, la gran mayoría. Y tus primeros proyectos, no es cierto que va a venir una gran familia y te va a decir, mira, dame un mall. Tú no te vas a encontrar con O dame una casa de $1 millón. No te lo vas a encontrar. Te vas a encontrar con un primo, con un familiar, con un amigo que está empezando, que tiene haciendo todo el esfuerzo de su vida, tener un poquito de ahorro, y te va a decir, mira, quiero una casa de tal tipo, quiero un apartamento que me lo remodeles. Y entonces tú te vas a encontrar con la realidad, con materiales que desconoces. No conoces sus propiedades ni sus aplicaciones. Entonces, como son los materiales que tenemos aquí, tú propones buenas ideas, pero entonces cuando vas a la realidad te encuentras con una mano de obra que no tiene conocimiento de ese material para su aplicación y por eso tenemos las malas terminaciones. Tenemos que a veces no podemos dar lo mejor que queremos porque los presupuestos nos limitan. Ese es un grave problema que tenemos. Porque como tenemos presupuestos bajos, tenemos limitaciones en materiales y también tenemos un clima, que eso tenemos que tenerlo en primer lugar, un clima, vamos a llamarle muy difícil. Clima tropical, que hace que los materiales se desgasten y tenemos el factor de la parte de desastres naturales. Tiene que ser resistente tanto al clima en todas sus vertientes. Para la lluvia, para el sol, para todo el tema... El salistre, me imagino. El salistre, todo el tema del viento. Son muchas cosas que afectan a los materiales. Por ejemplo, yo que vivo en la costa, en agua, no puedo dejar mucho el acero expuesto porque la salitre me acaba con él. Exacto. Pero, por ejemplo, la pintura, tengo que saber cómo voy a pintar, con qué pintura. Porque la pintura, por más que cualquiera de ellas me dé 10 años de garantía, o una pintura de color, al año y medio está decolorada. Por el salitre. Por el salitre. El sol porque también. Llueve, sale el sol media hora después, vuelve y llueve, sale el sol 2 horas después.
eso desgasta los materiales. ¿Y cuál sería la solución en un lugar para las personas que tienen villas o casas así expuestas a sol, al salitre? ¿Cuáles serían las soluciones viables? Tenemos que, como está la tendencia actualmente, trabajar con materiales sostenibles. Tenemos que trabajar, por ejemplo, queremos dar una textura de madera en el clima, en la parte tropical, en las costas. Tenemos que trabajar con el aluminio en gran parte. Aluminio texturizado en madera. Si queremos trabajar con el acero expuesto, tenemos que darle unos acabados, unas protecciones especiales para que el acero pueda aguantar un poquito la oxidación. Okay. La coralina se está utilizando mucho. Sí, se coralina. Sí, claro que en sí. esa zona costera. Claro que sí. Creo que es muy tendente también. Por eso ¿verdad? que te decía que los materiales sostenibles, los materiales del entorno, tenemos que utilizarlos. La coralina es un derivado de la piedra del coral y el coral viene del mar. Entonces, es algo que es del entorno en la parte costera. Ay, a mí Entonces, personalmente me gusta. coralina es muy Para buena. esas zonas costeras, sí, como para villas frente a la playa, en zonas Le así va bien muy bien. turísticas. Sí, te da esa sensación como de playa, trópico y eso. Entonces, requiere un mantenimiento porque la misma agua la acaba. Ok. Porque comienzan a salirle algas. Así es. ¿Cuáles son las tendencias de la arquitectura, que era otro tema de que hablábamos aquí en la República Dominicana? Y otra pregunta, desde tu punto de vista como arquitecto, ¿tú ves descabellado estos crossovers, estas adaptaciones que traen como de estos lugares futurísticos, tratarlo de adaptar aquí al trópico? Bueno, como te decía ahorita, tenemos aquí un grave problema y es que casi toda nuestra arquitectura, aquí es ecléctico, aquí no tenemos un solo movimiento de arquitectura definido, aquí es ecléctico, tenemos una mezcla de todos los Sí, estilos que traemos del exterior. Sí, Sí, de sí. Europa, Estados Unidos, Sí, Medio no. Oriente, No hay una corriente, una tendencia. una tendencia lineal que todos llevemos, no. Aquí es, al ser tan ecléctico, cada quien toma un poquito de fuera, trata de implementarlo aquí al país. Pero lo que estamos viendo en el país, estamos haciendo una muy buena arquitectura en términos generales. Ok. Sí. Estamos trabajando a la vanguardia de lo que se está viendo en el exterior. Estamos trabajando con materiales sostenibles, con energías renovables. Esa es la tendencia. Aunque quizás no todos los proyectos se les puedan adaptar por tema de presupuestos, como comentaba, por nuestra economía del país, pero en los proyectos que sí se puede hacer, estamos trabajando con eso. Mucha arquitectura verde, mucho el tema de la energía solar, del tema de la iluminación natural para bajar los costos de la iluminación artificial. Tenemos el tema de la ventilación natural. Ya muchas personas quieren que los espacios sean más cómodos, menos calurosos. Ya preferimos techos más altos. Y buscamos la forma de que la arquitectura se adapte a nuestro clima. Entonces, traemos la pincelada de lo que vemos en el exterior, de lo que aprendemos, de lo que vemos aquí y lo implementamos de una manera diferente. Y estamos dando muy buenos resultados en arquitectura. Si vemos los proyectos más modernos, contemporáneos, estamos bien a la vanguardia. Ok, bueno. Mira, Damisel, yo quisiera preguntarte 5 cosas que la gente no sabe arquitectónicamente que se puede hacer. Por ejemplo, saber si se puede, cómo tú puedes romper una pared, si se puede. 5 cosas que tú dices, estas son 5 cosas que la gente no 5 sabe. tips, vamos a decirlo así. 5 tips que la gente dice no saben que se puede hacer en un apartamento o en una villa, en una casa, que la gente tú dices, nadie lo sabe y yo le voy a dar ese consejo. Bueno, quizás lo sepan, pero no lo tienen presente en ese momento, vamos a decirlo de esa manera. 1. Por ejemplo, en los apartamentos, una muy buena recomendación es crear la mayor cantidad de espacio de almacenaje posible con espacios modulares. Por ejemplo, donde quiera que se pueda aprovechar un espacio para almacenar, tenemos que hacerlo, sea en lo alto, sea a través de gabinete doble, porque lo que pasa es que los apartamentos nunca tenemos el espacio para el almacenamiento. No tenemos entonces, ¿qué pasa? Al final, todos los closets se llenan de regueros. Entonces, Exacto. porque no tenemos O de cosas que no se usan. O de cosas que no se usan. Porque todos tenemos un arbolito en la casa que solo se pone en Navidad. Exacto. No hay cosas que no se usan, sino que se usan Temporadas. Temporalmente. Las maletas. No tenemos donde poner las maletas. Cuando compras un juego de maletas, lo usan en el viaje, pero cuando no estás de viaje, están las maletas ahí en el medio. el closet, compadre. Así. O debajo de la cama, en muchos Ok. casos. Punto 2. Punto 2. Tenemos cuando pueda ser posible, ya eso viene de la parte de la concepción del proyecto, dejar grandes aberturas para tener mayor cantidad posible de iluminación natural y ventilación cruzada. Ok. La ventilación cruzada, el término viene siendo que si el aire entra de un lado, salga por el otro, para que el aire circule
y así tenemos mayor frescura. Ok. Entonces, cuando a veces tenemos una sola ventana en un espacio, el aire solo entra, pero cuando rebota, tiene que devolverse, pero ahí mismo también está entrando, por eso no circula el viento. Si tenemos una entrada y una salida, entonces el aire siempre se siente fresco al espacio. Grandes aberturas para la iluminación natural, como te comentaba. También la tendencia, y es algo que está, vamos a decirle, de moda, es el tema de crear espacios multifuncionales, que en la mañana puede ser mi habitación, por la tarde puede ser mi oficina. Eso es un tip esencial en un apartamento. Ok. Por ejemplo, Importante. si tengo una familia pequeña, tengo un apartamento de 3 habitaciones, tengo el niño, una habitación, mi pareja y yo. Pero la otra habitación puede ser mi espacio de family room. Quizás si organizo el mueble de una manera diferente, tengo mi oficina de Exacto. trabajo. Es un O espacio de oficina. o un estudio para el niño hacer sus tareas. Exacto. También. Es multifuncional, ¿verdad? Multifuncional. Multifuncional. Eso es la tendencia. Porque cada día más la construcción está más costosa y nuestras necesidades son más. Entonces, en el caso de los apartamentos, no tenemos mucho espacio y tenemos que eficientizar lo que tenemos. Por eso los espacios multifuncionales es la tendencia actualmente. Damisael, a mí me gustaría saber... Otro tip también, disculpa que interrumpa, es la parte de la domótica. Siempre y cuando podamos domotizar nuestros espacios, que son utilizar la inteligencia artificial en muchos casos, el tema de, por ejemplo, el abanico, prenderlo, apagarlo por el teléfono, por la iluminación, el aire acondicionado, la lavadora, la misma, el mismo refrigerador, toda la casa inteligente, Ujú. eso se está usando bastante. Damisael, yo he visto muchas personas que han tenido el tema de que yo no quiero que me dé el sol en la tarde. ¿Cómo una persona, a ver si tú podrías ayudarme o colaborar a todas las personas que nos ven, cómo una persona puede tener mayor frescura o ayudarse cuando vamos a comprar un apartamento que le da mucho el sol? O sea, tendría que tener que sea con ventilación cruzada. O sea, ¿qué puede hacer para eliminar mucho mejor el calor? Bueno, en el tema de los apartamentos es un poquito más difícil porque con la ley de condominio no puedes modificar las fachadas, ni puedes alterar las ventanas, no puedes modificar, tiene que ya quedarte con lo que está. Más tiene que ver en la parte de la concepción. Es decir, un cliente luego que compra quizás pueda poner un toldo, no más, quizás. Porque no puede hacer O un chute. un shooter, una cortina, Una un blackout. perma. No va a poder hacer muchas cosas. Porque Es un la ley de tema. condominio Eso es un tema. no puedes hacer más Claro. de ahí. Ahora, quienes conciben el proyecto sí tienen muchas alternativas de cómo protegerte. Por ejemplo, si al diseñar una habitación, entonces íbamos a ubicar un cabezal de cama, un fondo de cama, pues tenemos que procurar de que no tenga una ventana sobre el cabezal de la cama. Es decir, que si yo estoy acostado y abro mi ventana para que se ventile, no me dé el sol en la cara. Entonces, Exacto. quizás tratemos de colocar la ventana o las ventanas que lleven al lateral de la cama o en uno de los lados que no molesta al cabezal de la cama. Muy vamos a decirlo importante. de esa manera. Entonces, un tip o algo muy esencial es que tratemos de buscar apartamentos donde tengamos espacio, aunque los apartamentos en su gran mayoría son pequeños, llámese 80 metros, 130 metros, por ahí que andan la gran mayoría de apartamentos. 150. Por ahí. Pero son muy pocos. Pero de los 150 ya son un poquito más escasos, pero lo normal es entre 80, 85 a 130. Por ahí andan la mayor cantidad de apartamentos. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, buscar las opciones de apartamentos disponibles que donde veamos un espacio abierto, como es la tendencia ahora. Todos queremos un espacio abierto. Bueno, pero también en primer lugar que la cocina sea un poco oculta para cuando abras la puerta no se vean directamente los regueros de la cocina. Pero que los 3 espacios principales, sala, cocina, comedor, sean abiertos con una gran puerta corredera hacia el balcón, otra ventana auxiliar para que el aire cruce, ventile de manera cruzada y también percibas el espacio más grande de lo que es. También está el tema de los colores. Por ejemplo, por más grande que sea un espacio y le colocamos colores positivos, puede ser el rojo, el azul, un color vibrante, podemos colocarle, se va a ver más pequeño lo que es, pero si usamos los tonos blancos en un espacio pequeño, vamos a percibir Blanco, crema. mayor claridad. Los colores pasteles nos van a dar una mayor tranquilidad y nos va a dar una percepción de mayor amplitud en el espacio. Tú sabes que tú ahorita tocabas un punto muy interesante que era la República Dominicana en sí no ha definido, vamos a decirlo así, un parámetro hasta un cierto punto de los modelos de arquitectura como tal, pero a mí me ha llamado mucho la atención con todos los avances de construcción
que hasta un cierto punto hemos ido definiendo los parámetros de acuerdo a donde nos encontremos. Me explico. Es muy tendente que en lugares como Jarabacoa, Constanza, Miches, tú ves este tipo de construcciones, como tú especificas, en donde tienen mucha ventilación, le entra mucho la luz natural, pero lo integran entre los árboles de una forma tal que desde una vista aérea como tal, tú no ves el proyecto porque tiene un nivel de integración o de bajo impacto al medio ambiente que tú dices, wow, esto es, me imagino, que un concepto de diseño para esta zona. Así es. Pero si tú entonces te traspolas aquí al sur, en estos nuevos proyectos que se están desarrollando, tú ves que la zona del sur es una zona desértica, caliente. Hay un tipo de arquitectura que se está integrando bien para esa región como tal. Sí. Entonces, yo lo que he visto como que los parámetros y los patrones han sido como muy específicos y puntuales dependiendo el tipo de lugar a donde se encuentra el proyecto a desarrollar. Sí, mira, nuestro país, a pesar de ser muy pequeño, tenemos muchos microclimas dentro del mismo. Entonces, hemos tenido que hacer regionalismo dentro del diseño. Por ejemplo, Regionalismo dentro del diseño. Vamos a llamar de esa manera. Muy importante. Es como comentaba, por ejemplo, depende de la región, tengo que adaptarme un poco al clima. Es decir, yo no hago nada llevando la coralina a Constanza. Es que esa Eso no piedra funciona. no pertenece a la zona. No funciona. Quizás puede haber una piedra volcánica, una laja que sea de la zona, como en Jarabacoa, que hay mucha laja, se puede integrar esa laja de piedra. Por ejemplo, en Jarabacoa, ¿qué es mejor que la madera? Exacto. La madera en Jarabacoa se conserva más que en la costa. Y es lo que predomina en muchas Sí. villas y ¿Por qué? demás. Porque ahora mismo, si te das cuenta, hasta después de la pandemia, las personas se han querido integrar más a la naturaleza Sí. y utilizan más los espacios exteriores de convivencia. Ya la gente le da más importancia a la terraza, por ejemplo. Sí, terraza, gazebo. Espacio family room. La gente quiere Por eso los espacios ahora. amenities en los Entonces- proyectos tanto de ciudad como en el interior Pero eso es la hay- clave de la Por ejemplo, venta. algo fácil. Si te das cuenta, vamos a decir una terraza en Jarabacoa y una terraza en el sur. Te vas a dar cuenta que en el sur tenemos en la arquitectura grandes aleros, grandes vuelos, más grandes que lo que vamos a tener en Jarabacoa. En Jarabacoa lo vamos a tener más por el tema de la lluvia. Sí. Pero en el sur o en las costas lo vamos a tener por el tema de la lluvia y por el sol. Ujú. Porque tenemos que, si tenemos un gran vuelo, tenemos que hacer una proyección para que el sol no nos moleste en el momento que estemos utilizando la terraza. Entonces, tenemos que cubrirnos del sol. En Jarabacoa quizás que cubrirnos de la lluvia. Entonces, son diferentes tipos de arquitectura. Ya vamos a trabajar con madera. ¿Qué pasa? Como allá no el sol no es tan intenso, pues la madera, todos los materiales se contraen, se expanden y se contraen. Sin excepción, todos. Unos más que otros. Por ejemplo, la madera. Si mojas la puerta de madera de tu habitación todos los días, te apuesto que en menos de una semana la puerta no cabe en el hueco. Claro. Pero si le da el sol, automáticamente se agrieta. Entonces, como en Jarabacoa no hay tanto sol incidente o en Constanza, se puede usar ese material. Ahora, en el sur tenemos que usar otro tipo de material que se adapte al clima. Misael, ¿cuáles son los 5 errores de manera arquitectónica que tú has visto que cometen arquitectos o personas que contratan a un maestro constructor, a una persona cualquiera que no sea profesional en el área, en su apartamento, en su villa? ¿Cuáles son los 5 errores que tú has visto, Miekina? Hicieron esto mal, esto está mal estético. ¿Cuáles son los 5 errores más comunes que tú has visto? Bueno, el primero que yo diría es lamentablemente, yo tengo 30 años haciendo eso. Eso es lo típico que te puedo decir. A veces una persona, un no profesional, quizá un maestro, quizá un obrero, un chiripero, como le decimos, te dice, yo tengo 30 años pegando blogs, decir que de blogs soy yo. Entonces viene y te tumba una pared y después pasa un problema. Ahí aparecen los tubos, aparecen las filtraciones, es un problema. El principal error es no analizar la estructura que tenemos cuando le intervenimos. Por ejemplo, tenemos un apartamento. En los apartamentos, lo que tienen régimen de condominio, tú no puedes modificar la estructura a menos que el condominio te apruebe la modificación de esa estructura. Tú no puedes estar rompiendo paredes a lo loco. Porque cuando le das un golpe a una pared, se siente la vibración en todas las demás partes. Que cuando tú le das un golpe a esa pared, aunque esa tú no le estás dando golpe, pero la vibración no la siente, también dañas esa pared. ¿Y cómo una persona, Entonces- y cómo una persona puede darse cuenta en un proyecto, por ejemplo, esa pared se tumba, esa pared carga o no carga? Hay que buscar un arquitecto o una persona. Preferiblemente
una persona especializada en estructura. En un estructuralista. Un estructuralista. O si no, un ingeniero con vasta experiencia en estructura. En estructura. ¿Por qué? Porque hay muros que son panderetas, muros divisorios. Por ejemplo, si te das cuenta, la mayoría de las torres aquí en la ciudad se construyen aporticadas, que son vigas y columnas, vaciado de piso, vigas, columnas, y luego al final, luego que van avanzando en altura, van haciendo las divisiones en los niveles inferiores hasta que llegan también a la parte de arriba. Si te das cuenta, esos muros no están cargando nada. Simplemente esos muros pueden ser en foam, pueden ser en chisro, pueden ser en block, el material que prefieras. Pero solo están dividiendo los espacios. Si lo quitas, no hacen nada. Si lo pones, no hace nada tampoco. Más que dividir. Ahora, lo que no puede modificar es una columna, una viga, porque es parte de la estructura del edificio. Así Entonces, tienes que primero conocer la estructura que tienes. Si fuese una de estas torres modernas, solo son pórticos, columnas y vigas. Todas las paredes no importan. Cuando quieras hacer una remodelación, la principal parte que te van a cuidar es el tema de las tuberías, para que no esas tuberías que son continuas entre todos los niveles no le afecten a los demás apartamentos. Así es. Pero si no tienen más instalaciones sanitarias o eléctricas que afectan a los demás, probablemente en un piso puedas modificar todo lo que tiene. Pero si la estructura es mampostería, Sí. que es diferente. Que explica a la gente lo que es mampostería. Mampostería. En términos regulares, La mampostería es un bloque mampuesto. que le llaman concreto armado. Vamos a decir. El hormigón armado viene siendo la utilización del concreto con acero. Okay. Pero me refiero a mampostería, es cualquier método de mampuesto. Por ejemplo, jugar Lego es un mampuesto. Tengo un bloque y lo coloco uno sobre otro. Toda la catedral, todo lo que está hecho en la ciudad colonial son mampuestos. Es un bloque colocado uno sobre otro. En este caso, el bloque, coloco un bloque, otro bloque, otro bloque. Los bloques, cuando se construyen de esa manera, forman parte de la estructura. Algunos de los muros. Y tú lo puedes debilitar si lo rompes. Entonces, si los rompes, debilita la estructura. No como en el caso anterior que te explicaba. Porque aquí tenemos columnas más pequeñas, amarradas a los bloques. Tenemos vigas, tenemos pisos. Pero parte de la carga la recibe el bloque. Por eso vemos que hacemos en zapata una zapata corrida. Y es porque todos esos elementos en donde se le hace la zapata están portantes a la estructura. Por lo que no podemos estar rompiendo paredes. Ok. Entonces, los errores más comunes que tú has visto, aparte de lo que tú me mencionaste. Ok. También está el tema de por lo menos en la percepción interior, el mal uso de materiales para el interior en términos de pintura, material que a veces lo vemos en Pinterest o lo vemos en una foto muy bonita. Un error que Y también queremos implementar en quieren todos los traer, espacios. quieren exportar todo para acá. De Europa, ¿de qué para acá? Dame eso. ¿Cómo? Y Pero no que eso va. no va, que me haga eso. A veces los chinos han traído muchísimas cosas Que van a acabar con van a el acabar, país. pero a veces la gente lo ve muy bonito, por ejemplo, en una tienda. ¡Wow! ¡Qué lindo! Yo lo quiero en mi casa y cuando lo ponen en tu casa... No pasa- sé. Un desorden. Un desorden. No va con la casa. Entonces, no investigamos la aplicación de cada material y su uso adecuado. Entonces, cuando lo integramos en algunos espacios, no corresponden al lugar. Los colores. Por ejemplo, una habitación, hay personas que la pintan de diferente color. Una habitación es un espacio de relajación. Tenemos que utilizar los colores pasteles, colores claros, papeles tapices con tonos suaves. No podemos poner una habitación con rojo positivo, porque eso da ansiedad, eso te da tranquilidad. Entonces, ¿Y tú has visto eso? Oye, yo he visto habitaciones negro con rojo. deja el relajo. Deja el relajo. Pero no será dormir que van, será hacer un culto. Habitaciones en apartamentos. Pero hace una secta satánica. Hacia algún culto que van. Y luego te ponen una cortina negra. Tú dices, pero ¿y qué es esto? Pero cuando tú ves una habitación que está blanco, un color, un azul cielo, vamos, como dicen la mujer, azul cielo, suavecito, una cortina crema, tú te sientes más acogedor en la habitación. Entonces, eso es uno de los peores errores. En el tema de la iluminación, a veces llenan los espacios. Bueno, el tema del chisrock. Ay, qué desastre. La gente piensa ahora... yo le Dime llamo- eso de chirro, que eso que cosa muy llenan los techos, por ejemplo, un comedor y le ponen 25 diseños sobre el comedor. Y tú piensas que es una discoteca porque tiene luces de todos colores. amarilla, rojo, verde. No, RGB, como se llama a la manguera, que tiene multicolor. Pero que es un comedor de tu casa, tú no puedes llenarlo de esas luces. La Para- importancia, lo que tú hablabas de uno, y nosotros siempre lo hemos exhortado a las diferentes áreas o profesiones que vienen aquí, uno asesorarse. Porque sin menospreciar el trabajo que hacen muchos de estos muchachos, que son los que hacen el trabajo al final, pero tal vez no tienen la dirección, ¿entiendes? Tú lo De un dejas profesional ahí, ellos en el área. entienden que están montando tu No, drink en tu casa. por ejemplo, la iluminación, algo tan sencillo. Una iluminación para una vivienda debe tener entre 2.700 Kelvin a 4.000.
Es decir, es esa tonalidad cálida que vemos en la luz. De cálida, 2700, 3000, hasta 4000 puede ser, que ya viene siendo un poquito más fría hacia el blanco. Los blancos los tenemos que utilizar en espacios comerciales, en espacios educativos, en espacios de industrias, de trabajo, que necesitamos mucha iluminación. En una vivienda necesitamos los tonos más cálidos porque nos brindan relajación y vamos a descansar. Entonces, hacen eso. Entonces, como una vivienda, tú le vas a poner una sala, 25, 30 diseños diferentes, formas. Una sala puede tener un techo plano. En primer lugar, quizás puede ser un solo diseño hundido, con un tragaluz, con una luz indirecta, un cortinero. Pero eso de llenar los techos de información que parece un dream, una discoteca, como usted comentaba, Sí, eso no terrible. Hermano, ya para ir concluyendo, ¿hacia dónde tú ves, desde tu perspectiva como arquitecto, el futuro de la arquitectura en la República Dominicana con la masiva construcciones y diseños exportables y los diferentes microclimas que tenemos y hacia donde la ciudad, por ejemplo, en el caso de Santo Domingo, quiere orientarse? Y muy importante, ¿cuáles son los proyectos que tú estás haciendo? ¿Cuáles son tus servicios? ¿Cómo tú ves la zona de Nagua ya? Que estábamos antes de empezar el podcast hablando un poco ¿Y dónde te pueden contactar y todo eso? Claro. Tu compañía. Claro que sí. Bueno, respondiendo a la primera parte de la pregunta, ¿cómo está la arquitectura y hacia dónde vamos? Como decía anteriormente, creo que vamos bien encaminados. Debemos velar un poco más por el verde. Hay proyectos que nos estamos olvidando del verde. Entonces, tenemos que preservar las áreas verdes. Recordemos que a veces por eso pasan tantas inundaciones, porque ponemos todo el piso en pavimento y nos olvidamos que el agua tiene que filtrar. Entonces, trae inundaciones, ya que, por ejemplo, si tenemos una cuadra y en esa cuadra completa hacemos todo lleno de torres, pues entonces en esa cuadra no hay por dónde filtrar el agua. Entonces todo el agua que cae de los techos de esas torres va a generar una cantidad de agua en las calles que no tiene por dónde bajar. Entonces tenemos que el verde, también recordemos que el verde nos va a dar una mejor climatización interior. Sí. El verde, por ejemplo, si tenemos una gran ventana y tenemos un árbol delante, no nos va a dar sol dentro. El árbol nos va a proteger del sol y ya no tenemos que usar shooter. Entonces, exacto, es así. Entonces, mantenernos siempre con el verde, seguir utilizando los materiales según la zona, según el entorno. Y pienso que vamos muy bien encaminados hacia dónde vamos. Bien. Estamos haciendo la academia, en este caso, vamos a decir, están haciendo buen trabajo para que los profesionales, cuando salgan, den lo mejor de sí. Excelente. ¿Y tus servicios? Bueno, ¿dónde estás trabajando? ¿Cuáles son los proyectos que están en nosotros desarrollo? damos el servicio en cualquier parte del país, como la carrera nos permite diseñar en cualquier parte. En este caso, estamos colegiados en este país, podemos diseñar y construir en cualquier parte de acá. Okay. Damos nuestros servicios. Tenemos nuestras oficinas en la ciudad de Nagua. Allá tenemos la oficina del taller y estudio de arquitectura. Al igual también tenemos una ferretería, por lo que tenemos toda el área de la construcción y parte inmobiliaria, la tenemos, vamos a decir, todo en un solo lugar. Entonces, allá tenemos varios proyectos, te damos servicios a clientes en particular, desde la concepción del proyecto hasta su ejecución con llave en manos, es decir, que pasa todo el proceso de diseño, de planificación del proyecto, el tema de todo tipo de planos, presupuestos y construcción llevadas directamente por nosotros hasta su ejecución completamente. Y al igual también tenemos ahora mismo un proyecto que es de un socio y de mi propiedad, un proyecto llamado Laderas Residence, que es tenemos un proyecto de 22 viviendas, dentro de un proyecto con circuito cerrado y seguridad privada. Son 22 viviendas de casas. Sí, Casas. 22 casas. Okay. Solo viviendas, que tenemos una ley de condominio interna, donde tenemos que respetar, por ejemplo, todos los frentes son abiertos, sin cierre particular de cada vivienda, para que todo el proyecto sea un solo proyecto verde. Por ejemplo, entre vivienda y vivienda tenemos que respetar unos cilinderos y 8 metros del frente hacia el fondo del solar, todo debe estar abierto en áreas verdes. Eso es una parte del reglamento del proyecto. ¿Algún tipo de amenity especial va a tener o simplemente se va a enfocar? Sí, tiene amenidades, porque lleva una cancha, aún no está lista, pero es la parte final del proyecto. Lleva una cancha de baloncesto, un circuito peatonal y lleva áreas de recreación también. Okay. Y nosotros vamos a dejar las redes de él abajo, del proyecto, o sea, del proyecto no, de su proyecto personal de la mesa. ¿Cómo que se llama? Laderas Residence. Y el taller de arquitectura y estudio se llama Das Arquitectos. Das Arquitectos. Lo vamos a dejar para que la gente lo vean, vayan y lo visiten, y le den follow en Instagram para que usen tu servicio, que yo sé, él es 1A
Él se mataba en la UNFU trabajando y lo está demostrando ahora donde está, haciendo excelentes proyectos. Bueno, Damisael, gracias por venir a este podcast que con la única finalidad que uno hace este tipo de contenido es de edificar, de difundir este tipo de trabajo, de la visión que tenemos muchos jóvenes que estamos emprendiendo, que vemos las perspectivas distintas dentro de este sector y otros. Y qué bueno que tú has formado parte de este episodio que yo sé que a la gente le va a encantar. Señores, síganse suscribiendo, denle me gusten, comenten. Esto es Republic Podcast. Damisael, hermano, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Éxito y de verdad cuando gusten, estamos de vuelta. Espero que la gente le guste. Si usted yo creo que él vuelva. Porque hay algo que... y yo quiero dar un preview. Yo creo que él vuelva otra vez para que él hable del tema de la permisología aquí. ¿Qué tan complicado es? Un poquito. ¿Por qué se retrasan muchos proyectos? ¿Cuáles son los mayormente que le dan? Podcast, Jason. Que le dan muchas veces obras paralizadas porque tienen claro. Por medio ambiente, por eso. Yo quisiera que tú ampliaras eso en otro podcast. Claro que sí. Pero nada, hermano, Damisael, gracias. Y esto es Republic Podcast. Síganse suscribiendo y denle me gusta.